Y bien, estamos ahora con Miguel Palomino, director del IPE, del Instituto Peruano de Economía, quien ha preparado para IPE Opinión, que es un boletín que ellos sacan, un conjunto de gráficos que comparan la situación del Perú y Venezuela en los últimos 10 años, 12 años, en fin, desde la época en que Hugo Chávez llegó al poder. Llegó al poder, como sabemos, en 1998. 98, ¿no es cierto? Efectivamente. Miguel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. A ver si podemos pasar de frente a los gráficos. A ver Perfecto. Si ponemos el primero, por favor. Ahí está. Sí, cuando uno hace una comparación entre la performance económica de Venezuela y Perú, para poder comparar un poco los modelos, ¿no? Perú siguió durante los últimos ya 20 años más o menos un modelo de economía abierta, de economía de mercado, y Venezuela ha seguido un modelo de economía más bien estatizada, más bien hacia adentro, de cerrarse, con mucho peso del aparato estatal. Y lo que podemos ver es un poco los resultados de estos modelos. Y entonces vamos a ver qué ha pasado, digamos, del año 2000 al 2010, o en algunos casos desde el 98 hasta el 2010, para ver los resultados comparables de estos dos modelos. ¿A cuál le fue mejor? Exacto. Y comencemos por las variables más usuales, ¿no? Típicamente uno habla de inflación y la producción. A ver si regresamos con inflación, sí. Claro, en inflación, del año 2000 al año 2010, la inflación en Venezuela ha sido 30 veces la inflación en Perú. En Perú la inflación acumulada en esos 10 años fue de 25% y en Venezuela fue de 661%, más de 30 veces. ¿no? Más de 30 veces. Sí. A ver, siguiente. Bueno, cerca de 30 veces, perdón. Siguiente gráfico. El otro tema que se habla mucho es la producción, ¿no? Esa es la cantidad de recursos que está disponible para cada habitante. Entonces, el producto por habitante en el Perú, en el mismo periodo de 2000 al 2010, creció el cuádruple que en Venezuela. En Venezuela creció 12%. Y en el Perú creció 48%. Esto es por habitante. PBI por habitante. Así es. ¿no? De acuerdo. Entonces, esas son las dos variables que uno primero mira. Ya. Pero tenemos también toda una serie de otros temas. ¿no? A ver, si pasamos a la siguiente. Tanto Venezuela como el Perú son países que tienen unos productos de bandera de exportación. En Venezuela el petróleo, que es de lo que viven básicamente, claro. Y en Perú tiene, digamos, la minería. Entonces, ¿qué ha pasado con las exportaciones como una idea de la competitividad, del crecimiento, de la apertura de las economías, si miramos Venezuela sin petróleo y Perú sin minerales? Ya. Y comparamos el año 1998, en que llegó al poder el señor Chávez, con el año 2010. Y lo que tenemos es que en Venezuela, en el año 98, exportaba, fuera cosas que no eran petróleo, más del doble de lo que Perú exportaba en esa época, 6.800 millones de dólares contra 3.000. Y en el año 2010 era al revés, Perú exporta más del doble de Venezuela. Es decir, en estos 13 años, Perú ha aumentado ha más que triplicado sus exportaciones no mineras, mientras que Venezuela, las exportaciones de petróleo han caído las exportaciones que no son de petróleo han caído como 30%. Pero, perdón, no entiendo. Venezuela. La naranja es Venezuela. Eran 6.800 y ahora son solo 4.800. Ajá, ya. Las no petroleras. Así es, mientras que Perú pasó de 3.000 a más de 10.000. En las no minerales, digamos, no tradicionales. Correcto. Ya. Entonces, eso nos dice qué pasó fuera del escenario de petróleo y minerales. O sea que el venezolano sí es un modelo recontra primario exportador. El Perú tiende a convertirse en un modelo Por supuesto, los minerales son muy importantes, pero se ha más que triplicado la exportación de otros productos, mientras que Venezuela está cada vez más dependiente de un solo producto totalmente primario como es el petróleo. Y hay que señalar que en términos de volumen, las exportaciones no tradicionales en el Perú han crecido más que las tradicionales, mucho más, 4 veces, 3 veces. Son los precios de las tradicionales que han ayudado. Pero pasemos ahora a los siguientes temas, que son... Vamos a ver el mismo petróleo. Ya. Resulta ser que en el año 98, cuando llegó al poder el ahora presidente Chávez, Venezuela producía 30% más petróleo de lo que produce hoy. Ha caído la producción de petróleo en Venezuela del año 98 al año 2010. La producción de petróleo en Venezuela está cayendo. Venezuela en el 98... dice Perú... No, hay un error. Eso es Venezuela en ambos casos, pero hay un error en el gráfico. Venezuela en ambos casos. Es Venezuela en ambos casos, un error, perdón ahí. Esa es la producción de petróleo en el año 98 es el azul de la izquierda y en el año 2010 es el de la derecha. O sea que la producción de petróleo ha caído. Ha caído fuertemente.
Mientras que en el mismo periodo, si pasamos al siguiente... Bueno, es la empresa estatal PDVSA, pues, ¿no? Claro, PDVSA, digamos, se volvió cada vez más ineficiente, era una empresa que se funcionaba casi como una empresa privada muy alejada del gobierno, y en el año 2002 Chávez toma el control, los 20.000 trabajadores de PDVSA, la mayor parte de los ingenieros y los técnicos hacen huelga, Chávez los vota a todos, los reemplaza. Hoy día PDVSA tiene como 100.000 trabajadores y ninguno sabe lo que está haciendo, ¿no? Y además debe haber una corrupción tremenda, seguro. Bueno, ya veremos eso. Vamos, siguiente gráfico, vamos a ver qué pasó en Perú mientras que la producción de petróleo en Venezuela caía en 30%. Sigamos un gráfico más. ¿Qué pasó? Ahí está. Ya, esto es hay una pequeña complicación. Lo que ocurrió es que se duplicó la producción minera en el Perú. Ahí lo que debe ser es, eso es Perú y Perú en ambos casos. No sé qué pasó con los gráficos. Venezuela, no sé. Sí, la producción de petróleo, de minerales en el Perú, más que se duplicó. Bueno, se duplicó de 124 a 240. O sea, en Venezuela cayó el petróleo, acá subió el petróleo. De acuerdo. Claro, el petróleo cayó 30%, en Perú se duplicó la producción de minerales. Así es. Otros temas, no solo los directamente económicos, las cifras que hemos visto, ¿no? En Perú hablamos siempre que en el índice global de competitividad, que está tan de moda para medir qué tan competitivos somos en este mundo globalizado de hoy en día, las grandes deficiencias que siempre ha tenido Perú han sido en instituciones, donde somos muy débiles, en infraestructura, que hemos mejorado bastante, pero hemos sido muy débiles y seguimos siéndolo, y en innovación, donde seguimos muy mal. Claro. Bueno, el consuelo que uno pudiera tener es, en los tres, Venezuela está mucho peor que Perú. Acá tenemos en el caso de instituciones, de 139 países que son rankeados por el Foro Económico Mundial en instituciones, el peor del mundo es Venezuela. Sí, Venezuela tiene el puesto 139 de 139 países, son las peores instituciones del mundo. ¿No? Mientras que Perú tiene instituciones muy débiles, es el puesto 96 de 139, es uno de nuestros puntos muy débiles, pero digamos, comparado con Venezuela, pues parecemos acá un modelo de estabilidad y perfección, ¿no? De acuerdo. Siguiente. El siguiente es infraestructura, ¿no? En Perú, uno de las grandes debilidades de la infraestructura, Perú está en el puesto 88 de 139 países, pero la infraestructura venezolana es aún peor, está en el puesto 108, siendo un país mucho más rico y que comenzó en mucho mejor posición que el Perú. Claro, tiene tanta plata del petróleo que podría Así es, pero digamos, se está deteriorando el país. En Venezuela el día de hoy hay racionamientos de electricidad. 4 horas al día te cortan la electricidad porque no alcanza. ¿Por qué? Porque la inversión se ha venido abajo, la ineficiencia se ha traído abajo la infraestructura del país, ¿no? De acuerdo. Y porque la plata además se gasta en los programas políticos del presidente Chávez y no en inversiones que cuenten, ¿no? Siguiente. Otro punto más. En este programa yo vi a un invitado tuyo de Gana Perú que afirmaba que el modelo neoliberal era la fuente de la corrupción en el Perú. Tuvo una discusión contigo acá, vi el programa. Y se ratificaba que el origen de la corrupción en el Perú es el modelo neoliberal. Si no hubiera modelo neoliberal en el Perú no habría corrupción. Bueno, veamos el caso de Venezuela, ¿no? Transparencia Internacional publica un índice de percepción de corrupción. Para el año 2010, de 178 países, Venezuela se considera el puesto número 164. O sea, es uno de los más corruptos del mundo. ¿No? Está en el 10% más corrupto del mundo. Perú, que como todos sabemos nosotros no es un país particularmente correcto en este sentido, está en el puesto 78. Comparemos Dinamarca y Chile, puesto 1, puesto 21, solo como ilustración. Claro. Ciertamente no son modelos estatistas los que tienen más corrupción, ¿no? Acá el modelo estatista es el que lleva una corrupción total. De acuerdo. ¿Hay además? Sí, terminamos si es posible. Muy rápido. Sí, muy rápido. ¿Cuál ha sido el origen de que se mantenga el modelo de Chávez todo este tiempo? La billetera ha sido el aumento del precio del petróleo. Claro. Aunque la producción de petróleo cayó en 30%, el precio del petróleo se ha multiplicado por 10. Sí. Era $14 cuando él tomó el poder, fue $90 más o menos en promedio por barril, ahorita está en más de 100 o aproximadamente por 100. Eso le da a Chávez, dependiendo del año y del precio, entre 60 y 100 mil millones de dólares anuales. Qué bestia. ¿No? Para bancar. De acuerdo. Y por último, porque esto tiene que decirse, si pasamos, Venezuela siempre ha sido un país bastante más rico que el Perú, por lo menos hace muchos años, desde que tiene su riqueza petrolera de los 50 por lo menos. Hoy en día, en el 2010, el producto por habitante en Venezuela es casi el triple de lo que hay en el Perú. Es un país bastante más rico que el Perú, aún con el deterioro que ha ocasionado Chávez.
Pero a pesar de que tener ya 13 años de un gobierno disque socialista, ¿no? Y de tener un Producto Bruto el triple de lo que tiene el Perú y de la increíble cantidad de dólares que le ha tocado para sus programas, resulta ser que en Venezuela hoy en día, si pasamos a la siguiente, la pobreza, el porcentaje de la población que es pobre es casi igual que en Perú, un poquito menos, han logrado un pequeño avance ahí, pero un país que tiene el triple de ingreso por cápita, claro, tiene casi igual de pobreza que el Perú, sí, lo cual demuestra que hay mucho más desigualdad, claro, y que este modelo estatizante más ha fracasado en lo que se refiere a reducir la pobreza. Imagínense, ¿cuánto cree que sería la pobreza en el Perú si ahorita todos los peruanos, bueno, si el peruano promedio, para no decirlo así, tuviera el triple de ingresos? Si el Producto Bruto peruano ya se triplicara, ¿alguien cree que la pobreza en el Perú se caería en 32%? Sí, pues, por Dios. Efectivamente. Brillante, Miguel Palomino, estas cifras ya son contundentes. Muchísimas gracias, felicito realmente por esta presentación. Muchas gracias a Miguel Palomino. No tenemos más tiempo para seguir abundando, pero me parece que ha quedado todo clarísimo. Vamos a una pausa y regresamos.